Estás entrando al umbral de lo desconocido. A partir de este momento, tus sentidos nos pertenecen. La leyenda de Juan Ruiz. Existe una peña por el camino de Tlamacas, donde según nos cuenta esta leyenda se aparece el demonio. Se dice que hasta ahí llegó un hombre pobre llamado Juan Ruiz, y que hizo un pacto con el demonio firmándolo con su propia sangre. Después de este hecho, se dice que lo visitaba en su casa un hombre muy elegante, y que se escuchaba como si descargara dinero. De ahí, Juan Ruiz se hizo rico. Al pasar el tiempo, él empezó a comportarse muy extraño e inquieto, y sus familiares alarmados lograron que confesara los motivos de su inquietud. Él les dijo entonces que pagaría con su alma el pacto con el diablo. Pero lo más alarmante era que también parte de su familia entraba en aquel pacto. Poco después, Juan Ruiz huyó al monte y sus familiares y vecinos se lanzaron en su búsqueda. Armados de ceras, palmas y agua bendita, casi lo alcanzaron cuando aún se hallaba muy lejos de la peña maldita. Pero se dice que cuando estaban cerca de lograrlo, se apareció una nube negra y al desaparecer esta, él ya iba mucho más lejos nuevamente. Siguiendo sus huellas, descubrieron con mucho temor que una de sus pisadas era humana y que la otra era de un macho cabrío. Después, encontraron uno de sus guaraches y al llegar a la cueva de la peña, encontraron el otro. Las pisadas que hallaron eran totalmente de una bestia y en la peña a la entrada de la cueva había un letrero escrito con sangre que decía: aquí en esta cueva se da de alta Juan Ruiz. La gente regresó al pueblo ya que nada pudieron hacer. Con el paso del tiempo, la familia de Juan Ruiz volvió a quedarse muy pobre. Un día, en el río de la Verdura, a la altura de la calle de Xicoténcal, el puente se cayó mientras pasaban por ahí varios niños, de los cuales 2 eran de Juan Ruiz. De manera inexplicable, la corriente se llevó únicamente a estos 2 niños de Juan, y 2 cuadras adelante lograron rescatar a uno de ellos, y al otro lo rescataron hasta el pueblo vecino, donde se ensancha el río. Nos dice la leyenda que muchos descendientes de Juan Ruiz han muerto de forma trágica. Los lugareños dicen que es debido al pacto que éste hizo con el demonio. Cuenta una leyenda del Estado de México que en el año de 1880, en Valle de Bravo, cerca de una barranca, una banda de ladrones iba huyendo de la justicia. Las mulas que llevaba la pandilla iban completamente cargadas de lingotes de oro, plata y numerosas joyas que habían robado a las personas que habitaban cerca de la mina de Temascaltepec. Los soldados que los perseguían estaban a punto de atraparlos, por lo cual los bandidos se encontraban tan desesperados que decidieron esconder el rico tesoro robado en una cueva que se encontraba en la barranca por la cual transitaban. Ya guardado el botín en dicha cueva, procedieron a ocultarlo tapándolo con mucha tierra, de tal manera que los soldados no pudieran verla. Pasado un tanto tiempo, pensaban regresar a buscar tanta riqueza que su trabajo les había costado robar. Se montaron en las mulas y se dispusieron a huir, ya tranquilizados porque se habían deshecho del tesoro. Cuando ya se creían a salvo, un pelotón de soldados les dio alcance y mataron a todos los ladrones en el lugar. Al ver que los malhechores no llevaban nada de lo robado, los soldados buscaron por todos lados sin ningún éxito. Y no solamente ellos, sino que muchas personas se pusieron a la búsqueda de tan preciado y valioso tesoro, que por supuesto nunca encontraron. Pasaron muchos años y el tesoro nada. En cierta ocasión, 3 hombres conocidos con los nombres de Rafael Flores, Juan Hernández y Antonio Sánchez decidieron ir a buscar el tesoro, pues estaban seguros que estaría escondido en la barranca y que solamente era cuestión de buscarlo con anhelo. Acompañados de un tal Primo Castillo, quien conocía muy bien la zona, hicieron los preparativos y planearon el lugar donde iban a excavar. Cuando estaban trabajando, de pronto escucharon un quejido horrendo que salía de la tierra. Al escucharlo, se echaron a correr despavoridos, pues pensaron que el tesoro lo tenía el diablo en su poder. Pero como la sed de riqueza era muy grande, poco después se armaron de valor y regresaron. Antonio, que era muy religioso, se colgó al cuello un rosario bendito. Cuando estaban trabajando, un extraño hombre se acercó a él, le robó el rosario y se echó a correr. En otra ocasión, vieron en el tepeguaje un mono negro con sombrero, que reía como poseído. Antonio se puso a rezar y el mono desapareció inmediatamente.
Después de todas esas apariciones del demonio, los ambiciosos amigos decidieron no volver a la barranca y olvidarse del famoso tesoro que sigue sin ser encontrado. La Llorona es un espectro que asemeja la forma de una mujer vestida de blanco, que en las noches vaga por las calles o a las orillas de los ríos, lamentándose por la pérdida de sus hijos y emitiendo un angustioso quejido que aterroriza a todos los que la escuchan. Y luego se desvanece en el aire. La leyenda de La Llorona es quizá una de las más antiguas y difundidas en México y en toda América Latina. Sus orígenes se remontan al México prehispánico, en la antigua cultura azteca, donde se creía que las ciguateteo, o espíritus de las mujeres muertas durante el parto, se aparecían en los cruces de los caminos llorando por sus hijos. De acuerdo con la leyenda prehispánica, poco antes de la llegada de los españoles, la diosa Cihuacóatl, quien era dentro de la mitología azteca la diosa protectora de los partos y de las mujeres que morían al dar a luz, emergió de los canales para alertar a su pueblo del peligro que amenazaba la caída de la Tenochtitlan. La veían vagando entre los lagos y los templos de la gran capital mexica, vestida de blanco con el cabello suelto, lamentándose de la suerte de sus hijos, con la expresión: ¡ay mis hijos, ya se acerca la hora de irnos! ¡Ay mis hijos, ¿a dónde los llevaré? Ya en la época colonial, los pobladores de la Ciudad de México seguían reportando la aparición del fantasma errante de una mujer vestida de blanco, que recorría las calles lanzando aterradores alaridos, pasaba por la Plaza Mayor y luego se seguía hasta el lago de Texcoco, en donde se desvanecía entre las sombras. Durante la colonia se le asoció con la Malinche o Doña Marina, quien fue la indígena que sirvió como intérprete y amante de Hernán Cortés, y fue determinante para conquistar a los aztecas. Se decía que su fantasma rondaba las calles llorando y gritando, arrepentida por haber traicionado a su pueblo. Actualmente la leyenda de La Llorona se encuentra difundida por todos los países de América Latina y existen innumerables versiones que varían por país y por región. En algunas versiones le atribuyen gran belleza, en otras la describen como una calavera, en unas la hacen ver como la responsable de la muerte de sus hijos, mientras otras la hacen ver como víctima del asesinato de sus hijos. Unas la describen vestida de blanco, mientras que otras de negro. En fin, se puede afirmar que la leyenda de La Llorona tiene una versión adaptada de acuerdo al sentir popular de cada pueblo o región donde se encuentra arraigada. La malvada sirena. En el Estado de México se encuentra el hermoso lago de Zumpango. Es un lago de agua dulce que antiguamente era uno de los que formaban los 5 lagos de la Cuenca de México. Su nombre significa muro de calaveras. Este lago cuenta con una leyenda, parte de la rica tradición oral del Estado de México. Dicha leyenda nos habla de que hace mucho tiempo vivía en el lago una sirena sumamente bella. Su pelo era largo y negro, sus ojos verdes y su piel nacarada. Esta hermosa mujer pez solía aparecerse por las tardes a los muchachos que tenían la mala fortuna de pasar por el lago y ser vistos por ella. Los jóvenes que llegaban a verla desaparecían. Nunca más regresaban a sus hogares porque la dama de la cola de pescado los atrapaba y los mataba. En una cierta tarde, la sirena se le apareció a un muchacho que por descuido caminó cerca del lago y escuchó un hermoso canto que lo obligó a detenerse a la orilla. Cuando la sirena se asomó desde el agua, el hombre la vio y cayó desmayado. Al poco tiempo despertó y su sorpresa fue cuando se dio cuenta que se encontraba en una cueva situada en el fondo del lago. Cuando cobró conciencia y la sirena pudo verlo a su gusto, quedó absolutamente fascinado por la belleza del joven, quien era increíblemente guapo. Por tal motivo decidió no matarlo y vivir con él en la cueva. El muchacho estaba tremendamente afligido, pues el tiempo pasaba y estaba muy preocupado por su madre, quien seguramente estaría preguntándose qué había pasado con su adorado hijo. Además, la madre se encontraba muy enferma y necesitaba de su atención. Con mucha angustia, el joven le pidió a la sirena que le dejara ir a su casa para avisarle a su padre que se encontraba bien y darle su medicina. La mujer pez aceptó dejarle marchar, con la condición de que regresara al lago.
Corriendo, el muchacho se fue a su casa y cuando llegó al pueblo les contó a todos los vecinos lo que había ocurrido con la sirena. Asustados y solidarios, lo escondieron muy bien para que la mujer no pudiera encontrarlo y él no tuviera que regresar. Una vez oculto el muchacho, los habitantes del pueblo acudieron al lago con el fin de atrapar a la sirena. Pensaron en secar el lago para sacarla y asesinarla. La sirena se había dado cuenta de lo que estaba pasando y se encontraba enojada e histérica por el engaño del que había sido víctima por parte de su galán. Tan enojada estaba que entonó un canto tan terrible y tan fuerte que lo pudo escuchar el joven desde su escondite. Salió de él como hechizado e inmediatamente se dirigió al lago de Zumpango, sin que hubiera poder humano que lo detuviera. Cuando llegó al lago se tiró en él. No se encontró con la hermosa sirena, sino con un ente terrible, feo y demoníaco, espantoso, quien al verlo se acercó a él y lo ahogó en el fondo del lago frente a la entrada de la cueva. Al ver que el muchacho se había echado al agua, los vecinos siguieron sacando el agua hasta que pudieron acceder al fondo, donde se encontraron con el cadáver del chico asesinado y con un cartel donde la sirena había escrito que si continuaban desecando el lago les iba a ir muy mal a todos los habitantes del poblado. Por supuesto que detuvieron su tarea y volvieron al pueblo, olvidando para siempre al joven asesinado. La sirena sigue paseando por la orilla del lago de Zumpango y haciendo de las suyas con todo aquel que tenga la imprudencia de acercarse a su agua por las tardes. El Callejón del Muerto. Se cuenta que al sonar las 12 campanadas de la medianoche del reloj del convento del Carmen, se puede ver a un fantasma que atraviesa el cementerio para salir a lo que popularmente se conoce como el Callejón del Muerto. Su silueta desaparece al entrar en un inmueble que la gente apoda como la Casa de las Ánimas. Y es que, por los años de La Llorona, se dice que un peculiar matrimonio entre un viejo español entrado en años y una muchachita morena mexicana se alojó en la casa marcada con el número 7 del Callejón del Muerto. Gracias a una empleada se sabía que no se dirigía la palabra y que la esposa se pasaba el día encerrada en su casa llorando con el retrato de un niño en sus manos y que cuando discutían ella pedía que el hombre la devolviera a su hijo. Un día, un disparo en el callejón despertó a los vecinos que descubrieron a un joven hombre con un impacto de bala en la sien derecha. Como del interior de la casa marcada con el número 7, que más tarde sería conocida como la Casa de las Ánimas, se escucharan sollozos y gritos en demanda de auxilio. El jefe de la policía, al entrar, se había encontrado con la empleada muerta de terror. En el piso yacía la joven esposa en un charco de sangre, mutilada, con la cara desfigurada y el cráneo aplastado, presa seguramente del marido don Carlos, del que no había huella. Sin embargo, en una carta encontrada en manos del fallecido se podía leer que la esposa de aquel extraño matrimonio contaba que el marido dudaba que le fuera fiel, ya que no le había podido hablar del secreto de su nacimiento, junto con el de su hermano, motivo por el cual se había llevado a su hijo lejos de ella para probablemente darle muerte, por lo que solicitaba la presencia de su hermano, pero los dos hermanos habían sido muertos la misma noche. De don Carlos nunca se supo nada. Pero desde aquella noche y desde entonces se cuenta que a las 12 de la noche un fantasma impreciso aparece en el Callejón del Muerto y desaparece al entrar a la Casa de las Ánimas. La leyenda de la Casa de la Quemada. Como otras ciudades coloniales, Texcoco tiene también algunos mitos y leyendas que evocan las creencias religiosas cristianas y los cultos prehispánicos que aún subyacen en la comunidad. Entre estas narraciones se encuentra la leyenda de la Quemada, referida al antiguo Mesón de los Tres Reyes, inmueble ubicado en la esquina de Juárez y Morelos. Se cuenta que la cocinera de este lugar tenía amores con un sacerdote, circunstancia que trascendió y el pueblo enardecido se dirigió a la casa donde se encontraba la mujer, quien al escuchar los gritos se encerró y esperó. La multitud, al encontrar la casa cerrada, le prendió fuego y cuando ésta se hubo consumido, se encontró en un rincón de una de las habitaciones a la sirvienta, cuyo cuerpo estaba completamente quemado de pies y manos. Desde entonces, el sitio es conocido como la Casa de la Quemada. Este personaje acostumbraba a llamar o seguir a las personas que por las noches oscuras, a deshoras, se aventuraban a deambular por las calles de los barrios de San Juanito y La Conchita.
La leyenda del charro negro narra la trágica historia de un espíritu que alguna vez fue humano, cuya insaciable ambición lo llevó a enfrentar los tormentos del inframundo y convertirse en el recaudador de las almas endeudadas con el diablo. Cuando el sol se retira y las aves buscan refugio, las madres resguardan a sus hijos, las puertas se cierran con firmeza y los viajeros aceleran el paso mientras murmuran sus plegarias. El temor de encontrarse con el charro negro se cierne sobre la tierra. Este ser, vestido con un imponente atuendo de charro negro, adornado con detalles de oro y plata, se manifiesta sobre su montura y un majestuoso corcel cuyos ojos fulgurantes parecen penetrar el alma de sus víctimas. El charro negro prefiere acechar en las remotas extensiones lejos de la ciudad, donde se presentan de aquellos que viajan en solitario. La soledad, dicen, lo hace más propenso a sus acechanzas, quizás por el miedo que inspira, induciendo a decisiones lamentables. Dicen que el charro negro se acerca amablemente y en busca de conversación a las personas que viajan caminando, no ignora a los hombres, a los que ofrece amablemente una conversación, pero su clara preferencia son las mujeres, a las que seduce con mirada elocuente y palabras cálidas. Quienes han tenido trato con él presienten que es el diablo. Nada malo puede decirse del charro negro. Si el viajero se limita a permitir su compañía hacia su lugar de residencia, si se acerca el amanecer, se despedirá cortésmente y se marchará con tranco lento, al igual que si el sendero que recorre lleva a las cercanías de una iglesia. Pero si por el contrario, la mujer cede a sus ofertas de aligerar el viaje y condescendiente a montar el caballo, esa acción será el principio del fin. Una vez sobre el animal, la infortunada descubre que es imposible apearse. Es entonces cuando el charro negro vuelve su montura y se aleja, con rumbo desconocido, sin hacer caso de los ruegos o los gritos de su víctima, a la que no se le vuelve a ver jamás. Lo curioso es que este espectro en algún momento perteneció al reino de los vivos. La leyenda relata la historia de un hombre traicionado por sus propias ansias de riqueza y codicia desenfrenada. El comienzo de la maldición se remonta a la humilde familia del charro. Aunque amado por sus padres, nunca pudieron satisfacer sus caprichos. Apegado a la elegancia, incluso sacrificaba comidas para ahorrar y adquirir sombreros lujosos. Tras la muerte de sus padres, la miseria lo acorraló. Desesperado tomó una decisión que sellaría su destino para siempre: invocar al diablo en busca de riquezas. Lucifer de alguna manera respondió a la invocación, ofreciéndole inmensas fortunas a cambio de su alma. El charro, altivo y valiente, aceptó sin temor aparente. Con el tiempo, el encanto de la juventud se desvaneció y la opulencia se volvió una carga. La soledad lo atormentaba, pues nadie lo amaba genuinamente y solo por sus posesiones. La deuda, olvidada por aquel charro, fue recordada por el diablo. Aterrorizado, intentó esquivar su destino, marcando su propiedad con cruces y erigiendo una capilla. Sin embargo, tal peso de aquella deuda no le permitía descansar ni disfrutar sus últimos días. En un acto de desesperación, emprendió un viaje nocturno con su caballo y una bolsa de oro sin gastar, intentando huir de aquel destino, pero el diablo lo alcanzó, revelando que el tiempo de cobrar la deuda había llegado. La entidad demoníaca decidió llevarse al charro en ese momento. Su caballo, leal hasta el final, trató de resistirse, pero ya era demasiado tarde. Los huesos del hombre quedaron cubiertos solo por el traje de charro, mientras el diablo decretaba su condena. Desde entonces, el charro negro está destinado a sufrir tormentos incesantes en aquel inframundo, saliendo solo para cobrar deudas a aquellos que pactaron con Lucifer, y su esperanza de redención radica que algún viajero, tentado por la avaricia, tome su lugar. Solo entonces el charro negro y su caballo podrán encontrar la angustiosa y anhelada paz. La leyenda del perdón. Durante la época colonial, en la ciudad de Toluca, Estado de México, vivía una dama aristocrática llamada Isabel Hernández. Un día, la mujer acudió muy asustada a ver a su confesor, Benito,
para comunicarle en confesión que todas las noches y a veces durante el día se le aparecía la figura de un hombre colgado de una cuerda. Al escuchar la narración, el cura trató de calmar a la mujer y le dijo que tal aparición la causaba su imaginación o tal vez se trataba de una pesadilla. Pero al siguiente día, Isabel regresó a la iglesia con el mismo cuento y muy asustada. Esto sucedió durante una semana, y como el padre ya estaba fastidiado de oír siempre la misma queja, decidió acudir a la casa de la mujer a ver por sí mismo tan extraña aparición. Efectivamente, cerca de la medianoche apareció en el salón la imagen del hombre colgado. Isabel se desvaneció del susto, y el sacerdote, aunque también estaba asustado, instó al hombre para que le dijera qué era lo que quería. El fantasma le respondió que solamente hablaría con Isabel. Rápidamente el cura despertó a la mujer. Entonces el fantasma le habló. El fantasma comenzó su relato. Les contó que hacía unos cuantos años había seducido a una joven prometiéndole matrimonio, el cual nunca se celebró. Al verse deshonrada, la pobre chica jamás volvió a salir de su casa, por la vergüenza que sentía. El seductor huyó a la ciudad una vez satisfecho su deseo. Al poco tiempo murió en un fatal accidente. Afirmó el fantasma que ahora se encontraba en un terrible lugar donde todo era oscuro y frío. Nunca más saldría de ese tenebroso lugar a no ser que consiguiera el perdón de la joven a la que había arruinado la vida. Deseaba que Isabel fuera su intermediaria y fuera a hablar con la joven, pues sabía que eran amigas. Isabel accedió de no muy buena gana y acudió a ver a tal chica. Comunicó a su otra amiga y a su madre la petición del hombre colgado, pero la madre, montada en cólera, se opuso terminalmente a que su hija perdonara a tan malévolo hombre. Al final, la muchacha ultrajada accedió a darle el perdón para que dejara de aparecer en la casa de Isabel, pero no era un perdón de corazón, pues nunca olvidaría lo que él le había hecho. Desde entonces, Isabel dejó de ver al hombre colgado. Muchas noches y muchos días, en compañía del sacerdote Benito, se pasó esperando a verlo, y ambos quisieron suponer que el perdón otorgado por la muchacha había surtido efecto y el alma del espectro por fin se encontraba en paz al salir de aquel lugar tan lúgubre y tétrico.